Lucas capítulo 10. Vamos a leer esa historia que acabamos de ver ilustrada en esta obra de teatro. Y pues con la ayuda del Señor pues voy a intentar de predicar un mensaje pues ya de un pasaje bíblico que es sumamente popular, sumamente conocido. Muchos de nosotros que estamos aquí hemos escuchado muchos mensajes tomando como partida este texto bíblico. Pero hoy pues Dios quiere quizás ponerlo en una luz diferente, ayudarnos a entender, pues y más importante aún, ayudarlo a aplicar a nuestra vida. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 25. En el versículo 25. Gloria a Dios. Padre Celestial, hoy te pido, mi Dios, que tú nos ayudes. Padre amado, bendice la lectura de tu palabra. Ilumina nuestras mentes. Espíritu Santo, habla, mi Dios, a través de mi boca y permite, Señor, que nuestros corazones sean cambiados, que nuestra vida cambie como resultado de esta lectura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estemos de pie para la lectura de la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 10, comenzando con el versículo 25, dice lo siguiente. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con la parábola que acabamos de ver el día de hoy ilustrada en la obra de teatro. Puede estar sentado, puede estar sentado. Gloria a Dios. Fíjese que la lectura de hoy comienza en el versículo 25 donde dice, en esto se presentó un experto en la ley. Un experto era un escriba, un abogado, alguien que era como un abogado de la ley, un experto que conocía la ley perfectamente. Y esta era una persona pues que se sabía el Pentateuco y todas las leyes pues de pies a cabeza, la podía interpretar, podía él. Entonces pues él era un experto y hoy día hay mucha gente que se sabe la Biblia muy bien y que hasta pueden terminar los versículos y que bueno ya han escuchado todos los mensajes pues. Pero escuche, todavía así este hombre tenía un vacío dentro de sí. Había algo que a él algo le faltaba, decía él. Pues él había dicho, él había preguntado, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, primero quiero que usted vea pues que aquí dice el motivo por el cual él estaba haciendo esta pregunta. Decía, aquí dice, le hizo para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Ahora, en el día en que esto ocurrió, en el día de Jesús, no tenían Netflix, no tenían internet, no tenían televisión, no tenían nada. Pues, y la vida era muy diferente. Una de las cosas que se estilaba muchísimo era hacer debates. Pues, no sé si usted ha visto en muchos lugares donde la gente, pues para entretenerse nada más, se ponen a boxear, o se ponen a hacer un juego de soccer o un juego de béisbol o algo, ¿no? Pero los judíos, para entretenerse y para pasar el tiempo muchas veces, o para también pues hacer alarde de su sabiduría, buscaban a alguien con quien hacer un debate. Si había mucha gente, pues tenemos un grupo aquí, entonces si yo quiero hacer lo que ellos estaban haciendo, yo buscaba a alguien, le preguntaba, Daniel, ¿qué te parece a ti esto? Como que para comenzar un debate, ¿no? Para que toda la gente escuche y diga, wow, están hablando, mira. Y entonces pues, y para verse bien uno. Entonces, este experto de la ley quiere comenzar este debate con Jesús. Pues, y él seguramente ya tenía planeado en su mente lo que él va a decir, cómo lo va a defender, y ahí hay un público, pues aquí dice que en el texto anterior dice que los 72 que Jesús había enviado habían regresado y estaban dando pues cuentas de lo que ellos habían hecho. Estaban ellos compartiendo cómo Dios había hecho milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y pues con ese público allí, este escriba, experto en la ley, viene y dice, te tengo una pregunta, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? A ver qué va a decir Jesús. Claro, ya él sabía lo que él pensaba, ¿no? Entonces pues, porque aquí dice, para poner a prueba a Jesús. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo la interpretas tú? Pues Jesús no le responde. Porque aquí dice, mira, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El énfasis aquí está en lo siguiente, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ganarme la salvación? Dame la lista tuya, Jesús. ¿Qué está en la lista esa? Ok, 10 mandamientos, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, para ver, entonces pues seguro que el escriba ya había pensado, yo he hecho todo. Pero entonces pues, ¿qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? Entonces pues, en el punto de vista de este hombre, la vida eterna es algo que usted se puede ganar. Usted puede, con sus propias cosas que usted hace, con la lista que usted tiene. Él tenía su lista. Él tenía su lista de cosas que él está haciendo para ganársela. Para ganarse el favor de Dios, para ganarse la vida eterna. Pues hoy día nosotros, gracias a Dios, después de la resurrección de Cristo Jesús, nosotros entendemos que no podemos ganárnoslas. Solamente podemos recibir la vida eterna. Amén. Amén. Solamente podemos recibir la vida. La vida eterna la ganó Jesús. Jesús hizo el trabajo en la cruz por nosotros. Y nosotros simplemente recibimos por fe la vida eterna. Pero este hombre había dicho, ¿qué tienes que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús no le respondió, Jesús no le dio una lista. Jesús lo que dijo fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué crees tú que hay que hacer para ganar la vida eterna? Y entonces este hombre que estaba muy estudiado y que sabía muy bien su Biblia, responde con 2 versículos diferentes. Lo que vamos a leer ahora no se encuentra de esa manera en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero este hombre se sabe también en la Biblia que él dice, la primera parte viene de Deuteronomio y la segunda parte viene del libro de Levíticos. Y entonces él sintetiza lo que hay que hacer para ganar la vida eterna. Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, ama al Señor tu Dios con todo. Lo primero que él dice es que, primero que nada, hay que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Y eso es sumamente importante. Escuche, el que ama a Dios comienza a amar lo que Dios ama. El que ama a Dios, su corazón cambia. El que ama a Dios, sus prioridades cambian. Yo amo a mi hijo. Yo lo amo. Escuche, y una vez que mi hijo nació, mis prioridades cambiaron. Ya el tiempo que yo tenía para mí, con gozo se lo entrego a él. El dinero que tenía en el banco, con gozo lo gasto para que él tenga una buena vida. Cuando voy al centro comercial, ya no regreso con una montaña de ropa para mí. Ahora voy al centro comercial, regreso con ropa para el hijo. Especialmente ahora que, pues, la ropa que le quedaba el año pasado, no le queda este año ahora. Zapatos carísimos. Tuve que comprar más zapatos porque se va a poner frío. Los zapatos que él tiene ya no le quedan ya. Entonces, pues, pero es con gozo. ¿Por qué? Porque yo lo amo a él. Entonces, mis prioridades han cambiado. Y entonces, pues, y él estaba en lo correcto. Él escribe aquí diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y escuche, ahora y hay una segunda parte a esto. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues, dice, el que ama a Dios tiene que amar al prójimo. No me diga usted que usted ama a Dios y no le interesa el prójimo. No me diga usted que usted viene a la iglesia, usted ama a Dios, alaba a Dios y no le interesa el vecino. No le interesa a nadie más. Usted ama a Dios, usted alaba a Dios, usted tiene su definición de lo que es amar a Dios. Bueno, yo amo a Dios porque yo canto y levanto los brazos. Yo amo a Dios porque yo voy a la iglesia. Yo amo a Dios, pues, y aquí el hombre dice, escuche, el que ama a Dios, no podemos decir amamos a Dios y no amamos al prójimo. No amamos al que está cerca, al vecino, al que está allí con nosotros. No podemos, y aquí dice él, pues, mire, y Jesús dice, bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. O sea que él comenzó esta discusión, este debate público. Y bueno, pues hasta aquí como que está ganando el hombre, ¿no? Porque dice, bueno, ya lo hice, lo he hecho, eso es lo que hay que hacer. Contestó bien el hombre. Y ahora Jesús dice, ama, está escrito en la ley, dice, bien contestado, haz eso y vivirás. Pero entonces el hombre no está contento con el debate hasta ahora. Él dice, bueno, pero
pero él quería justificarse. ¿Qué significa justificarse? Él quería quedar bien. Él quería quedar bien. Pues Jesús le dijo, está bien la respuesta, pero él quería más halago, más alarde, más algo. Él quería quedar bien, él quería justificarse, dice la Biblia. Y entonces dice, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el vecino? ¿Quién es el que está, el que yo debo o sea, si yo amo a Dios y el resultado de amar a Dios es amar al prójimo, ¿quién es ese prójimo? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Seguramente este hombre había pensado, ahora Jesús me va a decir, para el que ama al prójimo, ama a la madre, ama al padre, ayuda a los hermanos de sangre, al primo también lo ayuda. El prójimo es el que te cae bien. El prójimo es tu amigo. El prójimo es el que te puede devolver el favor. El prójimo es el que el que te beneficia a ti, el que te conviene a ti amar. Ese es el prójimo. Seguramente lo que el hombre estaba pensando era, y bueno, cuando Jesús me diga quién es el prójimo, yo le voy a decir, bueno, a mi padre lo amé, a mi madre también, a mis hermanos, mis hermanas, mi vecino, la gente que me cae bien. Es más, tengo una lista inmensa de prójimos, de gente que yo puedo demostrar que yo amo a Dios porque yo he hecho tantas cosas buenas. Yo he hecho tantas cosas buenas por toda esta gente. Y eso seguramente me va a ganar la vida eterna, porque quiero heredar la vida eterna. Por cierto, hablando de heredar la vida eterna, ¿qué tiene mi hijo que hacer para heredar lo que yo tengo? Nada. Bueno, yo tengo que morir para que él herede, pero él no tiene que hacer nada. Él nació como hijo mío. Él no tiene que hacer nada para heredar. No tiene que ganárselo. Yo tengo un testamento que dice estipulaciones. Yo, Fran Rondón, cuando yo muera, mi hijo tiene que hacer todas estas cosas para heredar todas mis cuentas de banco, el seguro de vida, todo esto. No sé si usted tiene algo así, yo no lo tengo. ¿Qué tiene que hacer nada, no tiene que hacer. Él ya nació en mi familia, ya es mi hijo. Y es lo que, pues llegará el momento en que yo moriré y él va a recibir, pero no tiene que hacer nada para heredar. Bueno, seguimos con el comentario aquí. Estamos entonces, dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús responde con una parábola que acabamos de ver, actuada por nuestros niños. La parábola dice así. Jesús respondió en el versículo 30 y dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Ahora escuche, observe. El hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad de Dios. No importa donde usted esté, si usted está en Jerusalén, solamente puede bajar. Pues Jerusalén es la ciudad alta, la ciudad de Dios. Es Sión, la ciudad de Dios, la ciudad de David. Entonces, pues, este hombre estaba en Jerusalén. ¿Qué se hace en Jerusalén? Jerusalén es el lugar de alabanza, es el lugar de adoración. Jerusalén es el lugar donde traemos nuestras ofrendas. Eso es Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde se alaba a Dios. Ahora, él iba a Jericó, este hombre. Él iba bajando de Jerusalén a Jericó. Jericó era una ciudad a las afueras, 17 millas a las afueras de Jerusalén. Como decir, pues, como Bethel Park y Pittsburgh. Pues. Si se dice que es Pittsburgh, está en las afueras, ¿no? Está más o menos cerca, pero entonces, pues, así, tipo así era Jericó. Porque quedaba tan cerca de Jerusalén, muchos sacerdotes vivían allí. Al igual que como podemos decir, porque queda tan cerca de Pittsburgh, mucha gente que trabaja en Pittsburgh vive en Bethel Park, o vive aquí en Brookline, o vive en las afueras. Pues entonces, habían 17 millas en medio de esto. Estas 17 millas eran peligrosas. Pues en los tiempos que se dijo esta parábola, antes de eso, el rey Herodes había construido un palacio en Jericó. De hecho, Jericó llegó a ser conocida como la ciudad de las palmas. Tan bello era el palacio, tan imponente era el palacio, hermoso era el palacio del rey Herodes. Él había contratado 49,000 obreros. 49,000 obreros para construir ese palacio. Una vez que el palacio fue construido, los obreros perdieron el trabajo. Claro, eso se tardó años, muchos años en construir este palacio.
Pero pues después de que se construyó el palacio, toda esta gente quedó sin trabajo. Y ya tenían años viviendo por allí, les gustaba, querían quedarse allí. Muchos se fueron, pero unos se quedaron y se convirtieron en malhechores. Ya que no tenían trabajo, se metieron a robar a la gente. Los que viajaban, ahí les quitaban las cosas, ¿no? Entonces, pues, esto es Jerusalén, esto es Jericó. Este hombre dice, cayó en manos de unos ladrones, estos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea que el hombre todavía tenía vida, pero estaba como que medio muerto. Bien feo le dieron, muy duro le pegaron y allí lo dejaron en el suelo, pues, y estaba medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Ahora escuche, este hombre que está medio muerto, pues podemos inferir que este era un judío que estaba yendo de Jerusalén. Él iba a Jericó, porque en Jericó vivían muchos judíos. Quedaba cerca de Jerusalén, la gente le gusta vivir cerca de Jerusalén. Entonces, pues, pero fíjese que este sacerdote, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Fíjese que este es un sacerdote. Los sacerdotes son linaje directo de la familia de Aarón. Estos son sacerdotes. ¿Okay? Existía esta tribu de Leví. En la tribu de Leví estaba Aarón, y Aarón era un sacerdote, el primer sacerdote. Y pues este era un descendiente de Aarón. Entonces, pues los sacerdotes tenían todas esas reglas. Muchísimas reglas tenían ellos. De hecho, los sacerdotes, habían tantos de ellos, y para trabajar en el templo, que solamente pues podían trabajar como que hacían como una pequeña lotería para ver quién le tocaba trabajar en el templo. Así habían tantos, y muchas veces pasaban años sin que ellos pudieran trabajar, pero cuando les podían trabajar, les tocaba trabajar 2 semanas. Por 2 semanas trabajaban, estaban allí en Jerusalén, después se devolvían a donde estaban, y pues iba de Jerusalén él iba a Jericó. Seguramente ese sacerdote había hecho su trabajo, había ido a la iglesia, había hecho sus quehaceres, había cumplido delante del Señor con su labor, y pues entonces iba en camino a Jericó. Y entonces él ve a este hombre que está medio muerto, y la Biblia dice que él a propósito se desvía. O sea que se aleja lo más posible para no tener que venir en contacto con este hombre, pues está medio muerto. Él no sabe ni siquiera si está muerto. Pero él dice, pues, bueno, yo soy un sacerdote. Había una ley que decía que un sacerdote no puede tocar un cuerpo muerto, porque el que toque un cuerpo muerto se convierte en alguien impuro. Pues, de hecho, había una ley que decía que ni siquiera un familiar tuyo tú puedes tocar. Se muere un primo delante de ti, le da un infarto, se cae al suelo, no lo puedes recoger y llevarlo a enterrar o algo. Pues ahí lo tienes que dejar, porque si lo tocas y está muerto, entonces tú te conviertes también en impuro. Y este venía de hacer ministración en Jerusalén. Entonces él dice, pues, si lo toco y está muerto, me convierto yo en impuro. ¿Y usted sabe qué? El que era impuro tenía que regresarse a Jerusalén, quedarse en una sección del templo donde habían todos los que son impuros, tienen que quedarse allí por un tiempo. Y encima de eso tienen que comprar un sacrificio, una ofrenda, para así pagar por su impureza, para que Dios los purifique. Entonces este hombre dice, este hombre no sé si está muerto o está vivo. Y entonces él se va bien lejos. Dice, pues, si está muerto y lo toco, entonces pues me va a costar. ¿Me va a costar por qué? Porque bueno, tengo que devolverme a Jerusalén, no voy a poder seguir trabajando y ganando dinero. De hecho, voy a tener yo que pagar por la ofrenda que tengo que hacer para purificarme y después regresar otra vez a mi familia. Entonces, pues el hombre dice, yo voy a seguir de largo. Este es el sacerdote, este es el líder religioso, este es el que sabe la Biblia, este es el que va a la iglesia todos los días. El sacerdote. La Biblia continúa y dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. No sabemos si este levita estaba cerca del sacerdote o lejos del sacerdote, o si pasaron unas horas y después vino el levita, pero pues el levita también trabajaba en el templo. El levita no era un sacerdote, el trabajo del levita era en cierto respecto como que secundario al trabajo del sacerdote. Solamente el sacerdote podía ofrecer ofrendas en el altar de Dios, solamente el sacerdote lo podía hacer.
El levita no podía ni siquiera acercarse al altar. El levita lo que hacía era que podía cantar salmos, eran cantantes ellos. No solamente eso, sino que también estaban encargados del templo, de la seguridad del templo. Si había alguien que estaba en un lugar, quizás un gentil quería pasar al lugar de los judíos, ellos como levitas y policía del templo, ellos se aseguraban que no hubiese ninguna interrupción o que alguien rompiera alguna ley. También estaban ellos a cargo de limpiar los utensilios, de limpiar, pues si había un baño lo limpiaban. Eso es lo que los levitas hacían. Entonces, pues, este levita dice, bueno, si el sacerdote no se le atrevió ni acercarse a ese cuerpo que está allí, que está medio muerto, yo tampoco. Entonces, pues, siguiendo el ejemplo del sacerdote, también le pasó por un lado. El versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje, escuche, este es un samaritano. Ahora, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos vienen de la parte norte de Israel. En los tiempos antiguos habían dos secciones de la nación de Israel. Había el norte y el sur de Israel. Al norte quedaba Samaria, era Israel, y la Samaria, y en la parte sur estaba Judá. Y entonces Judea, ahí estaba en la parte sur, ¿no? Entonces, en la parte norte, el reino con la sección de la parte norte, en el año 722 a.C., fue desterrado y exiliado por los sirios. Entonces, pues Samaria era la capital de ellos, pero porque ellos le dieron la espalda a Dios, porque ellos dijeron, queremos nada más hacer lo que nos da la gana a nosotros. No necesitamos a Dios, queremos hacer lo que queramos. Pues Dios dijo, ¿eso es lo que ustedes quieren? Sí. Sí, queremos tener la diosa Ashera, queremos este Dios, el otro Dios, queremos a los Baales, todo esto. Y Dios dijo, ¿eso es lo que ustedes quieren? Está bien. Entonces Dios, si ustedes quieren eso, yo me retiro y los dejo por su propia cuenta. Cuando eso pasó, los sirios vinieron y arrasaron con todo en el año 722 antes de Cristo. Y eventualmente ellos lo que dejaron allí fueron unos israelitas, pero eran como los campesinos, los que no tenían mucha educación, que no tenían poder político, no tenían nada. Lo dejaron allí como para que no creciera mucho el monte y los animales y preservaron las cosas allí un poco. Y después de un tiempo ellos repoblaron esa parte de Samaria con gente que ellos habían exiliado de otros países. Entonces, pues, esa gente que estaba allí se casó y pues tuvieron hijos e hijas, pues descendencia, con los que trajeron de otro lugar. Y entonces allí ocurrió lo que se llama un sincretismo religioso, en el cual habían unos que creían en Dios, en Jehová, el Dios de Israel, pero también había unos que habían llegado que creían en otros dioses. Entonces, estos samaritanos creían en el Pentateuco, con los primeros 5 libros de Moisés, pero pues también creían en otras cosas también. Estos eran los samaritanos. Entonces, pues, los judíos decían, estos samaritanos no son 100% israelitas. De hecho, los judíos decían, el que se sienta a comer con un samaritano es como el que se sienta a comer con un cerdo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Comer con un samaritano o comer con un cerdo? Así pensaban los judíos. Pues no eran 100% judíos, tenían sangre mezclada, tenían otros dioses, habían traicionado a Jehová, el Dios de los ejércitos, y pues de esta manera ellos pensaban. Pero aquí dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, escuche, este es el samaritano, el que los judíos odian y desprecian, el que los judíos rechazaron, se compadeció de él. El samaritano se compadeció y la palabra griega en el verbo compadecer expresa de que este samaritano en su corazón sintió el dolor del que vio allí en el suelo. Se compadeció, se puso en el lugar, dijo, wow, ¿qué será de este hombre? ¿Tendrá mujer? ¿Tendrá hijos? ¿Sabrán ellos qué le ha pasado? ¿Qué dolor ha sentido? ¿Cuánto tiempo estará allí? ¿Quién lo va a ayudar? Ahora, este samaritano no se aleja como lo hizo el sacerdote y el levita. Él se acerca, dice la Biblia. Mire lo que dice aquí. Dice, se compadeció y allí no se detiene. Y pues muchas veces nosotros nos compadecemos. Muchas veces nosotros nos enteramos de, una familia en la iglesia tiene necesidad.
me siento mal. Y ya. O que la iglesia necesita algo. Qué bueno sería. Allí, ¿no? Ya, siento ahí un poquito. Ya. Pero este hombre va más allá de el sentir y de el sentirse mal. Fíjense lo que hace aquí. Se compadeció de él, se acercó. Escuche, este hombre se acerca, le curó las heridas con vino y aceite. Le curó las heridas con vino y aceite. Escuche, vino y aceite son cosas que seguramente el sacerdote y el levita también tenían. Porque estos eran cosas que se utilizaban en la alabanza del Señor. El vino y el aceite. De hecho, nos recuerda a nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues este hombre tenía vino. Fíjese, ¿y qué hace él? Él utiliza el vino como un desinfectante, como alcohol, para limpiar sus heridas. Utiliza el vino. El sacerdote y el levita seguro tenían vino y aceite también en su mochila, pero le pasaron de lejos. Este samaritano que tenía ese vino y ese aceite, él agarra el vino y dice, no sé cuánto costará este vino, o no sé cuánto él habrá pagado por ese vino, pero él toma ese vino y él le limpia las heridas. Después agarra el aceite, que simboliza la presencia del Espíritu Santo. El aceite, y entonces el aceite se utilizaba en ese entonces para sanar, para aliviar el dolor, para muchos usos tenía, pero uno de ellos era el sanar heridas. Entonces, pues, aquí dice que le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo único que dice, se montó sobre su propia cabalgadura. Pero podemos quizás imaginar algo aquí. Quizás el hombre tuvo que desmontarse de su caballo, montar al hombre herido en el caballo y él tuvo que caminar. El hombre le cedió la comodidad, el caballo, le cedió su medio de transporte a este pobre hombre que estaba mal, que necesitaba ayuda, que estaba herido. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Pues fíjese que lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Este era un samaritano que estaba haciendo este favor por este hombre. Este hombre muy posiblemente era judío. Y en ese entonces, entre Jericó y entre Jerusalén, habían pequeños lugares de alojamiento, pero no eran para los judíos. Eran para los que no eran judíos. Y yo me pregunto, este hombre que estaba allí en el suelo, que estaba mal, que estaba casi muerto, dice la Biblia, pues, y lo agarra este samaritano. Qué bueno que el hombre no fue orgulloso y dijo, me estaré muriendo, pero un samaritano no me va a tocar. Me estaré muriendo, pero yo no voy a aceptar ayuda. Me estaré muriendo, pero yo no voy a dejar que se vea mi debilidad. Me estaré muriendo, pero yo en este lugar de alojamiento impío, pagano, bla, 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 allí yo no voy a entrar. Pero pues fíjese, que este hombre lo lleva al lugar de alojamiento y lo cuida. El versículo 35 dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata, que también se llamaban denarios en ese entonces, eran 2, y se ganaban una por día. O sea que una moneda era un día completo de trabajo de una persona. Un día. Y 2 monedas posiblemente pagarían por una semana completa en un hotel, en un lugar de alojamiento. Y se las dio al dueño del alojamiento. Y mira lo que dice aquí. Cuídemelo, le dijo. Cuídemelo. Qué lindo como dice. Dijo, cuídemelo, como que es mío. Este es mi amigo. Este es el que yo quiero que se mejore. O sea, no dijo, cuídelo allí. Aquí le doy, cuídelo. Cuídemelo. O sea que al cuidarlo a él, usted me está haciendo un favor a mí. O sea, que usted lo ayude, que usted lo cuide, es como si usted lo estuviese haciendo por mí. Por mí. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste, usted
usted además se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró el ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Termina Jesús preguntando después de la parábola. Recordemos que en medio de esto Jesús está en medio de un debate público, hablando con este hombre. Y él dice, ¿cuál de estos es el prójimo? Pues el levita y el sacerdote, de hecho, hicieron un esfuerzo para alejarse lo más posible del hombre. Seguro llevaban en su mochila vino y aceite, pero no lo usaron. Los ladrones vinieron y le quitaron lo que tenía. Por cierto, el ladrón, dice la Biblia, viene no más que a robar, matar y destruir. Ese es el ladrón. Y pues estos sacerdotes y levitas, pues, que sabían todo y que supuestamente tenían la ley, pues, que ellos cumplían a pie cabal, le pasaron por un lado y nada hicieron por el hombre. El samaritano no se aleja, sino que se acerca. El samaritano no es como el ladrón que quita. El samaritano es como el que él agarra de su propio bolsillo, saca dinero y paga. El samaritano dice, lo que yo tengo es tuyo, aquí te voy a ayudar, mi vino, mi aceite, tus llagas vamos a sanar. Aunque este samaritano era un hombre despreciado, era un hombre pues que no era aceptado por los judíos. Y fíjese la respuesta del hombre. En el versículo 36 dice, el que se compadeció de él. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. Ni por la boca le pudo salir al hombre, samaritano. Una palabra sucia, samaritano. No, el que se compadeció de él. No le quedaba más, ¿no? Con esa historia, con esa ilustración. El hombre dice, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué significa? Que si realmente tú dices que amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, tú vas a amar al prójimo. Y el prójimo va mucho más allá de solamente el que te cae bien, de solamente tu familia, solamente tus amigos más cercanos. El prójimo es otro, el que está. Muchos de nosotros hemos sido como ese hombre allí. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde nos han pasado por un lado, ni nos han echado una mirada. Hemos sido aquellos quienes solamente por la gracia de Dios hemos recibido ayuda. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones en las que pues estamos como que casi muertos. El matrimonio está casi muerto. Mi esperanza de vida está casi muerta. Mi futuro, mi trabajo está casi muerto. Todo esto está casi muerto. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Algunos escritores y gente pues eruditos de la Biblia han dicho que Jerusalén es el paraíso. Allí es donde Jerusalén es un tipo de paraíso. Allí es donde está la presencia de Dios. También han dicho que los ladrones representan al diablo y a sus demonios, que vienen nada más a robar, matar y destruir. El sacerdote y el levita, pues esta gente que es bien religiosa, pero mucho hablan y poco hacen. Mucho hablan y poco hacen. El alojamiento, el lugar donde este samaritano llevó al hombre golpeado, es la iglesia. Porque en ese lugar es donde Dios sana heridas. Aquí en este lugar, aquí en este altar, aquí en estas aquí en medio del amor, en medio de donde estamos nosotros, allí Dios trae sanación. Donde dos o más están, allí está Cristo. Y Cristo es amor, Cristo es sanación. Amén. Y el samaritano es Jesús, rechazado. Pero Jesús, aunque muchos lo han rechazado, Él se ha acercado. Él viene
y Él toma nuestras heridas. Jesús sana heridas, Jesús sana corazones, Jesús pone vendas sobre nosotros, Jesús paga el precio, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros seamos sanados. Jesús entrega su sangre, que es ese, quizás pues el simbolismo de ese vino que fue derramado para poder sanar esas heridas. Aleluya. Jesús envía al Espíritu Santo a la iglesia para que Él ministre, para que Él unja, para que Él haga milagros que nadie más puede hacer. Esto lo hace Jesús. Aleluya. Pues, y lo que hace falta es saber, entonces, ¿quién es el samaritano aquí? ¿Quién es el que, quizás pues usted está hoy aquí, hoy día, y usted es el que está allí, echado allí, tirado en el suelo? Le han golpeado, el ladrón ha venido, le ha quitado sueños, le ha quitado esperanza, ha destruido su matrimonio, le ha quitado la salud, le ha quitado el llamado. Usted pues, ¿será que usted se va a dejar que venga ese samaritano Jesús, que lo levante, que lo vende, que lo ame, que lo salve, que le haga, que lo restaure? Aleluya. Pues si usted está en esa posición, vamos a orar. Puede venir usted al altar, puede hacer pues escuche, y si usted está aquí hoy, primero que nada, si usted está aquí hoy y usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón, si usted siempre se ha sentido como que pues usted es el que está ahí abandonado y la gente le pasa por un lado, escuche, Jesús le dice hoy a usted: déjame curarte, déjame vendarte, déjame cuidarte. Y lo que usted puede hacer el día de hoy es abrirle su corazón a Jesús. Decir: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Si ese es usted, si usted quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, levante la mano. Déjeme ver una mano levantada. ¿Estamos todos salvos entonces? Aleluya, gloria a Dios por eso. Ahora pues, vengamos al altar de todas maneras. Vamos a darle gloria a Dios, vamos a orar, vamos a buscar de Él. Dejemos que hoy Jesús nos toque.